Yo empecé antes la literatura infantil y juvenil que los guiones, y cogí la posibilidad de escribir guiones para tener más tiempo para escribir literatura infantil porque era profesora, y me equivoqué porque los guiones ocupaban muchísimo más tiempo de dedicación que no la enseñanza. Pero yo creo que una cosa lleva a la otra y hay muchas similitudes entre la literatura infantil y juvenil y el mundo de la escritura de guiones, porque ambos necesitan, a mi entender, y además he sido profesora de escritura de guiones, ambos necesitan agilidad, no entretenerse excesivamente, porque la literatura juvenil infantil es una literatura que debe ser pues didáctica y debe ser pedagógica, pero al mismo tiempo debe ser muy entretenida y no aburrir. O sea, no puede en ningún momento considerar que el niño pues ya tiene que entender conceptos abstractos o tiene que detenerse demasiado, tiene que continuamente explicarle un cuento, una narración, una historia, y en eso los guiones y la literatura juvenil infantil son muy parecidas. Además deben estar sustentadas en una muy buena estructura argumental y los personajes tienen que ser próximos y convincentes. Y yo creo que con los años me he ido dando cuenta de que había muchas más conexiones de las que creía entre ambos mundos. Y además la enseñanza lo que permite es a veces hacer un pequeño receso en el proceso creativo y analizar todo lo que uno sabe y lo que intuitivamente va descubriendo. Y de esa forma permite que el trabajo sea en ese sentido natural, pero más racional y más ordenado. Y todo está relacionado. Pues ciertamente sí, porque igual que la escritura es más ágil, también el punto de vista, me he dado cuenta de que de una forma natural, el punto de vista de mi forma de escribir acostumbra a ser un punto de vista muy parecido a la secuencia cinematográfica. Es un punto de vista que percibe pues un concepto de secuenciación y de espacio único. Entonces yo normalmente en mis obras literarias no juego mucho con el factor tiempo, es decir, no voy adelante y atrás y no juego con lo que la literatura en otros tiempos ha prospeccionado más, y eso es pues la influencia cinematográfica, desde luego. Pues mira, es una pregunta que jamás me he planteado de una forma clara, porque yo tuve una educación cinematográfica muy clásica, porque mis principales deudores así de mi ilusión por el cine eran los que en aquellos momentos cuando yo iba al cine estaban exhibiendo en las salas cinematográficas en España. Y estoy hablando de gente como Visconti o como Berlanga, por ejemplo, que son autores así carismáticos y que son presentes en mi obra. Entonces yo soy deudora pues de toda la generación de Éric Rohmer, por ejemplo, un autor cinematográfico francés que fue de culto cuando yo era joven. Ya te digo, Visconti, por ejemplo, Bertolucci, eran autores que reverenciábamos. Y después en España habían grandes autores, pero que por desgracia tenían muy poca libertad creativa. Y entonces, bueno, pues he dicho Berlanga, pero también Buñuel también fue un director y también hizo un cine muy personal y que nos influenció muchísimo a mi generación. Bueno, pues contra gustos no hay disputas. Yo creo que vayan al cine ya es bueno en sí mismo, igual que lean cualquier novela, poema o narración. Yo creo que se tiene que evitar ser muy monotemático en la literatura y en el cine, con lo cual pues tener un abanico amplio de gustos y de referencias cinematográficas siempre es bueno. El cine exclusivamente americano, que es un cine muy comercial, pero en el cual también hay mucha calidad en algunos momentos. Recordemos también que otro autor de culto que nos ha marcado ha sido Coppola, por ejemplo. Pues el cine americano se debe compaginar con el cine europeo, con el cine latinoamericano actual, es decir, tiene que haber un abanico de miradas sobre nuestra realidad diversas. Y yo no soy tampoco quien para recomendar un autor por encima de otro, yo hablo de mis gustos personales. Sí, yo creo que cualquier temática de actualidad que me interese a mí, que interese al mundo en que vivimos, es un tema que a los jóvenes necesariamente les afecta, les interesa, y si lo narro pues desde un punto de vista participativo, emotivo e interesante y con una cierta pasión, yo creo que cualquier tema de actualidad puede interesar a los jóvenes.
Después existe ese otro punto de vinculación con el mundo de la juventud, que es que si los protagonistas de las historias tienen esa edad, es decir, en la cual también son jóvenes, pues conectan y comulgan más de las circunstancias, es decir, es muy diferente un protagonista de 60 o 50 o 40 años que un protagonista de 15, 20, 25, porque necesariamente tendrá que hablar con su lenguaje, pensar con su mentalidad, llevar su ropa y, bueno, pues escuchar su música, y en ese sentido esa conexión a través de los personajes es posible. Pero al margen de eso, que es circunstancial, lo más importante es que los temas que vivimos, que nos afectan por igual a niños, jóvenes, adultos y ancianos, y lo que es importante es la manera como son expuestos y cómo son explicados a los jóvenes. Bueno, cuando me siento a gusto con una historia, es decir, normalmente cuando comparto una pasión, un interés, unos vicisitudes de los personajes que estoy creando, yo creo que el fluir de la inspiración, si lo llamamos de esa forma, es mayor. Ahora, aunque no esté inspirada, aunque hayan días difíciles porque hay temas que son abruptos y que necesitas tener muy claro cómo deben ser expuestos, igualmente tampoco no tiro la toalla, porque si no sería muy fácil escribir, solamente escribiríamos esos días que nos levantásemos y dijésemos hoy me apetece escribir, y siempre encontraríamos alguna excusa. Bueno, las bibliotecas son espacios que en España que conozco mejor que aquí han ido creciendo en importancia, porque al margen de su tarea primordial, que es dejar libros o intercambiar libros con los lectores, han ido asumiendo esa tarea complementaria de animar a la lectura, de generar actividades alrededor de la confección de la obra, de la animación lectora. Yo no soy especialista en el tema. Cuando me invitan a la biblioteca siempre pienso que detrás hay una tarea admirable y los grupos, en España existen clubs de lectores, o sea que se van reuniendo semanalmente, van intercambiando libros y van comentándolos, y en ocasiones invitan a los autores a compartir con ellos la experiencia. Bueno, pues me parece realmente un factor primordial en que los jóvenes tengan, para que los jóvenes y los niños se reconozcan, los lectores entre ellos, creen pequeñas comunidades y evidentemente pues puedan compartir ese placer que es la lectura. Yo los admiro mucho, los bibliotecarios y bibliotecarias.